Seguimos con más en Los Investigadores Médicos y hablábamos de la importancia del manejo integral para los adultos mayores. Por ello, tenemos en este bloque como invitada a la licenciada Gabriela Morales y nos sigue acompañando el doctor César Morales, geriatra. Habla de la relación de la psicología y la geriatría, que es también muy importante. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar. Y quisiéramos saber qué significa el manejo integral en el adulto mayor. Doctor Morales, ¿qué nos puede decir? Cuando nosotros evaluamos a un adulto mayor, utilizamos una herramienta que se llama valoración geriátrica integral. Nosotros tratamos la manera de ver al adulto mayor en varios ámbitos que son los ámbitos más importantes a evaluar en un adulto mayor. Más conocida como valoración cuádruple dinámica, ¿sí? No, por el hecho de, por ejemplo, que yo soy geriatra, no es el hecho de que yo soy un médico y solo me voy a enfocar en eso. El adulto mayor, esa es la punta del iceberg. Uno tiene que hacer una valoración cognitiva, una valoración afectiva. A mi criterio, lo más importante de todo esto es la valoración funcional, ¿sí? Y el entorno social. Entonces, uno tiene que manejar como un todo en relación a la evaluación del adulto mayor, de esta manera para tener un adecuado abordaje clínico y resolver la mayoría de problemas que le aquejan al adulto mayor. Excelente. Ahora, licenciada, quisiera que nos dijera cómo afecta la personalidad del adulto mayor al momento de tener una enfermedad neurodegenerativa. Bueno, pienso que es importantísimo tener claro que se afectan funciones cognitivas, se afectan funciones afectivas, se afectan funciones emocionales, se afectan funciones interrelacionales, se afectan funciones sociales, se afectan funciones mentales como concentración, lapsos de atención, capacidad de respuesta, digamos que toda la orientación en espacio y tiempo también tiene un efecto que no es lo deseado, digamos. Se afecta la capacidad de toma de decisiones, ¿verdad? Que es sumamente importante en un periodo como esos, principalmente cuando la enfermedad inicia, que la gente todavía tiene periodos de mucha conciencia donde verdaderamente ellos creen que están bien. Y los que están alrededor cuidándolos empiezan a tener mucha claridad de que hay algo que no está bien, pero no estamos todavía en la fase en donde verdaderamente ya solo toca cuidarlos y acompañarlos por el nivel de deterioro al que llegan. Entonces, es importantísima la parte psicológica de acompañamiento en el inicio de la enfermedad, ¿verdad? Porque ellos sí están conscientes de la pérdida. Ellos sí están conscientes muchas veces de lo que les está ocurriendo, tienen alucinaciones, tienen delirio de persecución, ¿verdad? Tienen como muchas veces tendencia a manifestar paranoias, ¿verdad? Que son muchas veces descalificadas por la gente alrededor. Y por el otro lado, yo pienso que el Alzheimer tiene la implicación de que es una enfermedad familiar. Sí, realmente es un impacto bastante fuerte para no solamente para el paciente, sino también para toda la familia y su entorno. Doctor, conforme va pasando y conforme va avanzando la enfermedad en los pacientes, ¿qué cuidados se deben de tener? Al realizar la valoración geriátrica integral, lo que nosotros vamos a llegar es a dar un plan de atención individualizada e integral del paciente en relación a las 4 esferas, ¿sí? Entonces, lo más importante en esto, hay que poner puntos bien claros. Primero, desde el punto de vista cognitivo, ver en qué etapa de la demencia está el adulto mayor, y en relación a eso nosotros vamos a dar un plan individualizado de respuesta hacia ese problema. En este caso, lo cognitivo con terapia cognitiva, ¿sí? Abordajes de terapia cognitiva. Eso es lo primero. Si el paciente está en la capacidad de poderlo recibir, porque hay etapas avanzadas de la enfermedad en las cuales nosotros es poco el aprovechamiento de ese tipo de terapias. En relación al estado afectivo, tenemos que tener en cuenta de que hay cambios conductuales y estados depresivos asociados muy marcados. Entonces, tenemos que hacer un adecuado abordaje en ese sentido. A mi criterio, lo más importante es la capacidad funcional, porque lo que nosotros tenemos que evitar es discapacidad y dependencia física. Entonces, ¿cómo voy a llegar yo a hacer eso? Tengo que evaluar bien las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria del adulto mayor. Si él está en capacidad de ser independiente o necesita soporte o ayuda de algún tipo de cuidador, ¿sí? En relación a eso, ¿cómo sé yo que un adulto mayor está
pasando por una etapa muy mala de la enfermedad, cuando él me va perdiendo todo este tipo de procesos o actividades cotidianas que de una manera natural los podría hacer, como va perdiendo actividades instrumentales, ¿sí? A tal punto de involución hasta perder actividades básicas de la vida diaria, en la cual él no puede levantarse de la cama, no puede caminar, no puede subir y bajar gradas, no se puede cambiar, tiene incontinencias. Entonces, hacia ese tipo de puntos son los que nosotros nos tenemos que enfocar en relación al tratamiento que le vamos a dar a nuestros pacientes. Entonces, todo es en dependencia del estadio en el cual se encuentre en el grado de demencia. Okay. Estamos hablando y pues el doctor nos está explicando los cuidados con el paciente, pero también es importante, licenciada, hablar de los cuidadores. ¿Qué tipo de atención se necesita con ellos para poder pues prepararlos de esta forma para poder tener al cuidado a una persona con Alzheimer? Tal vez empezaría por decir que es importante tener más de un cuidador primario, ¿verdad? Si eso no es posible, ese cuidador primario tendría que tener, digamos que lo que nosotros planteamos es por lo menos un par de días a la semana libres para como reinventarse, regenerarse, restaurarse internamente, porque es agotador, ¿verdad? No solo es el esfuerzo físico de ayudar cuando las funciones, digamos, ya no son posibles para el paciente, sino además lidiar como con una especie de hipervigilia constante, porque no sabemos verdaderamente qué puede pasar en términos de conducta. No es predecible lo que va a pasar en términos de conducta. Pueden haber días extremadamente tranquilos y pueden haber días verdaderamente de locura donde se sale, de locura donde pelea, de locura donde tiene un ataque violento y después no se recuerda, de locura de querer tomar más medicamento porque se le mete en la cabeza que si se toma más medicina se va a aliviar inmediatamente. En fin, o sea, verdaderamente sí son como espacios temporales de la pérdida de la conciencia, y para quien está a cargo, verdaderamente hay un impacto en términos de empezar a girar alrededor de la enfermedad del paciente. Entonces, idealmente no debiera haber solo un cuidador primario. Obviamente que muchas veces pues solo hay un cuidador primario y lo que tendríamos que ver es qué necesita esa persona para hacerse cargo de sí misma. Dónde puede buscar un grupo de apoyo, dónde puede buscar literatura que lo ayude a entender lo que está pasando, dónde puede de alguna manera rendirse y saber que cuidar solo nos permite llegar hasta un espacio, y después de ahí de verdad hagamos lo que hagamos, no vamos a poder contener digamos el impacto de esta enfermedad ni en nuestro paciente, ni en nosotros, ni en las personas alrededor. Entonces, doctor, hoy en día es factible la posibilidad de que exista un tratamiento integral más efectivo. ¿Qué nos podría decir? Totalmente. Regresamos a lo que estábamos platicando en hacer la valoración cuádruple dinámica, y como producto de esa valoración nosotros vamos a entregar un plan de atención individualizada en el cual como médicos vamos a detectar los problemas biomédicos y los vamos a atacar de raíz, ¿sí? Yo siempre les explico que es la medicina interna pura y dura, ¿sí? La que todos hemos aprendido a hacer, tratando enfermedades crónicas, número 1. Número 2, como piedra fundamental de tratamiento es la terapia cognitiva. El problema en Guatemala es de que existen muy pocos especialistas que están capacitados para poder realizar esta terapia cognitiva. Lo ideal sería que hubiera un terapista ocupacional, ¿sí?, de profesión especializado en este tipo de situaciones, pero podemos trabajarlo, y en Guatemala la gran mayoría de veces lo hace un psicólogo. Desde el punto de capacidad funcional, y es a mí lo que más me gusta trabajar, es de que si nosotros queremos evitar discapacidad y dependencia física, lo más importante en la vida, ¿sí?, es el ejercicio físico. Entonces, existen múltiples formas de cómo poder mejorar esta situación. Nosotros estamos aplicando el ejercicio multicomponente en base al protocolo de Bibi Freire, que hará unos 3-4 años atrás está muy en auge este método de cómo mejorar la capacidad funcional de los adultos mayores, que a la larga es el objetivo primordial de mi trabajo, ¿sí? Que el paciente sea totalmente independiente hasta donde sea posible, ¿sí? También tengo que valorar otro punto muy importante, que ellos van a tener muchos trastornos conductuales, pero también, aparte de conductuales, trastornos afectivos.
Entonces, o pacientes van a estar psicóticos o pacientes van a estar muy deprimidos. Entonces, tenemos que manejar muy bien esa esfera y tenemos que saber cómo hacer el diagnóstico, porque no es lo mismo manejar un paciente demenciado con un estado depresivo a un paciente que no tiene demencia y tiene el estado depresivo. Entonces, tenemos que saber cómo valorarlo, ¿sí? Existen escalas de valoración geriátrica para este tipo de características totalmente validadas en demencia. Entonces podemos hacer un buen diagnóstico para un abordaje terapéutico adecuado. Y por último, el entorno social. O sea, es de suma importancia que el entorno social sea adecuado, el entorno en casa principalmente, para poder yo brindarle todo lo que el paciente realmente necesita, ¿sí? No qué es lo que yo creo, sino qué es lo que él realmente necesita en base a la evaluación que yo le hice. Y aquí es donde entra mucho en juego el papel de la familia, ¿sí? El papel de los cuidadores. Pero no solo ellos, sino que hay un equipo multidisciplinario que está detrás de todo esto, ¿sí? Enfermeros geriátricos, terapistas físicos, nutricionistas, ¿sí? Fisiatras, o sea, varias ramas de la medicina, psicólogos, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden ver, son muchas las personas del sector salud que están involucrados en esto. Entonces, tenemos que estar todos en sintonía y trabajar como un equipo. Bueno, y dentro de las propuestas que usted como geriatra nos ha otorgado en esta entrevista, doctor, quisiéramos saber también el uso de los neuroprotectores como los flavonoides. ¿Usted lo recomienda? ¿Qué opinión le merece? Totalmente. Para unos 10 años han salido muchos productos a la venta. Hay mucha evidencia científica que está en proceso, ¿sí? La verdad son medicamentos bastante nuevos que han demostrado mucho beneficio clínico en las personas. Entonces yo pienso que en los años venideros va a haber mucha evidencia científica que va a poder soportar el uso de este tipo de productos. Entonces van a atacar el problema de raíz, dando una neuroprotección, ¿sí? Y principalmente en el caso mío, que yo miro adulto mayor y que yo sé que hay un daño secundario a estrés oxidativo y a formación de radicales libres, va a ayudar de sobremanera en este tipo de situaciones. Muy bien, muchas gracias a ambos por esas respuestas. Vamos a continuar con más en Los Investigadores Médicos. Cuando regresemos a Los Investigadores Médicos, hablamos sobre Norbrain y todos los beneficios que tiene en el tratamiento de los pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.